Hola a todos mis queridos suscriptores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren muy bien. Hoy vamos a meternos de lleno en un tema que ha estado dando muchísimo de qué hablar en el mundo del espectáculo, y que, de ser cierto, podría ser un verdadero terremoto para una de las actrices más queridas y seguidas del momento. Hablamos nada más y nada menos que de Anne Derzel, y el título ya nos da una pista de la bomba que vamos a desgranar: escándalo, fotos secretas de su vida salen a la luz. Sí, han leído bien. Parece que la vida privada de Anne, esa que intenta mantener bajo llave de los flashes y las cámaras, podría estar a punto de ser expuesta de una manera que nadie esperaba. Y créanme, esto es algo que no se pueden perder. Pero antes de empezar con todo el meollo del asunto, si aún no lo han hecho, les invito de corazón a que le den a ese botón rojo de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Nos ayudan muchísimo a seguir trayéndoles las noticias más jugosas y los análisis más profundos del mundo del entretenimiento. Ahora sí, vamos a entrar en materia. Anne Derzel es una de esas actrices que, desde que irrumpió en la escena turca, ha cautivado a millones con su talento, su carisma y, seamos honestos, su deslumbrante belleza. Sus papeles en producciones como Amor en el aire o La hija del embajador la catapultaron a la fama internacional, convirtiéndola en un ícono de estilo y una figura admirada por muchos. Pero como suele suceder con las personalidades públicas de este calibre, la atención no solo se centra en su carrera profesional, sino también, y en gran medida, en su vida personal. Y es precisamente en este terreno donde, al parecer, se ha desatado un verdadero escándalo. La noticia que ha sacudido las redes sociales y los portales de noticias del corazón en Turquía y más allá, habla de la supuesta filtración de fotografías íntimas y secretas de Anne Derzel. Se rumorea que estas imágenes, hasta ahora guardadas en la más estricta privacidad, habrían sido obtenidas de manera ilícita y estarían circulando por algunos círculos, generando una ola de indignación y preocupación entre sus seguidores y defensores. La información por ahora es delicada y se está manejando con mucha cautela por parte de los medios serios, pero los murmullos son cada vez más fuertes. Lo que se comenta es que estas fotos podrían ser de hace varios años, quizás de una etapa más temprana de su carrera o incluso de su vida privada antes de alcanzar la fama mundial. La naturaleza exacta de estas fotografías no ha sido revelada de forma explícita por motivos obvios de respeto y legalidad, pero la insinuación de que son secretas y de su vida privada ya es suficiente para encender todas las alarmas. ¿Se trata de imágenes tomadas en momentos de vulnerabilidad? ¿Son fotos de su vida sentimental pasada? ¿O estamos ante un caso de hackeo malintencionado y chantaje? Estas son las preguntas que todos nos hacemos y que esperemos tengan una respuesta clara y contundente pronto. La reacción del público y de los fans de Anne ha sido, en su mayoría, de apoyo incondicional. En redes sociales el hashtag #AnneDerzel_is_safe y otros mensajes de solidaridad se han vuelto tendencia. Los seguidores exigen respeto para su privacidad y condenan enérgicamente cualquier acto que atente contra la intimidad de las personas, especialmente si se trata de algo de carácter tan sensible como la filtración de fotos privadas. Se habla de un delito, de una violación a los derechos fundamentales de una persona, y la indignación es palpable. Por otro lado, siempre hay voces que aprovechan este tipo de situaciones para generar controversia o, incluso, para especular de manera irresponsable. Es importante como espectadores y consumidores de información, ser críticos y no caer en rumores infundados ni en linchamientos mediáticos. Debemos esperar a que las fuentes oficiales, o la propia Anne Derzel o su equipo de representantes, emitan algún comunicado al respecto. Hasta ahora, el silencio oficial es lo que más llama la atención. ¿Por qué tanto hermetismo si la noticia es falsa? ¿O están trabajando en las acciones legales pertinentes antes de pronunciarse? Las implicaciones de una filtración de este tipo son enormes. Para Anne Derzel, más allá del daño a su imagen pública, está el impacto emocional y psicológico de ver expuesta una parte de su vida que ella eligió mantener privada. En una era donde la información viaja a la velocidad de la luz y la privacidad se ha convertido en un bien preciado y cada vez más difícil de mantener, este tipo de incidentes son un recordatorio sombrío de los peligros a los que se enfrentan las figuras públicas, pero también cualquier persona con presencia en Internet. Es fundamental recordar que cada persona tiene derecho a su intimidad y que la difusión no autorizada de imágenes de carácter privado es ilegal y moralmente reprobable. Detrás de la figura pública de la actriz famosa hay una persona con sentimientos, con una vida privada que merece ser respetada.
En este contexto surge la pregunta de quién podría estar detrás de esta filtración. Las hipótesis son variadas. Podría tratarse de una expareja despechada, de alguien con acceso a sus dispositivos personales que ha decidido hacer daño, o incluso de grupos organizados que se dedican a este tipo de actividades ilícitas. La investigación, si es que se inicia formalmente, será clave para desentrañar este misterio. Hemos visto casos similares en el pasado con otras celebridades, y las consecuencias han sido devastadoras tanto para las víctimas como para quienes propagan este tipo de material. Es un ciclo vicioso que debemos romper como sociedad. En lugar de consumir y difundir, deberíamos ser los primeros en denunciar y en exigir respeto. Analizando la situación desde otra perspectiva, la forma en que se ha dado a conocer esta noticia es a través de rumores y filtraciones en redes sociales y foros de Internet. Esto, de por sí, ya levanta sospechas sobre la veracidad de la información o, al menos, sobre la forma en que se está manejando. Los medios que se hacen eco de estas noticias sin una confirmación oficial están jugando con fuego y, lo que es peor, pueden estar contribuyendo a la victimización de Ande. La ausencia de un comunicado oficial por parte de Ande Ercel o su equipo podría deberse a varias razones. Una de ellas es la estrategia legal. Quizás estén recopilando pruebas, identificando a los responsables y preparando acciones legales contundentes antes de hacer cualquier declaración pública. Otra posibilidad es que estén evaluando el alcance real de la filtración y el impacto que tendría una respuesta inmediata. A veces el silencio estratégico es la mejor arma. Sin embargo, la incertidumbre también alimenta las especulaciones y los comentarios malintencionados. Es un dilema complicado para la actriz y su equipo. Por un lado, una declaración puede dar credibilidad a los rumores, y por otro, la falta de ella puede interpretarse como confirmación. Una cosa es segura, la vida privada de Ande Ercel está en el ojo del huracán. Y aunque esperamos que todo esto sea solo un malentendido o una campaña de desprestigio sin fundamento, la gravedad de la acusación exige que le demos la debida atención. Es importante recordar que este tipo de situaciones no solo afectan a la persona directamente involucrada, sino que también tienen un impacto en la percepción que el público tiene de las celebridades. Se crea un ambiente de desconfianza y se fomenta la idea de que la vida privada de cualquiera es un espectáculo público. Lo que podemos hacer como seguidores y como comunidad es mostrar nuestro apoyo incondicional a Ande Ercel. Dejar comentarios positivos, compartir mensajes de solidaridad y condenar cualquier intento de acoso o difusión de material privado. Cada uno de nosotros tiene un papel que jugar en la protección de la privacidad y en la creación de un entorno digital más respetuoso. Para finalizar este segmento sobre el supuesto escándalo, quiero recalcar la importancia de la prudencia y la verificación de la información. Si bien es natural sentir curiosidad y querer saber qué está pasando, debemos evitar caer en la morbosidad y en la difusión de rumores que puedan perjudicar a una persona. En estos momentos Ande Ercel necesita el apoyo y la comprensión de sus fans, no el escrutinio de una multitud ávida de chismes. Y ahora, para ir concluyendo nuestro vídeo de hoy, hemos desgranado la noticia del presunto escándalo que rodea a Ande Ercel y la supuesta filtración de fotos secretas de su vida. Hemos hablado de la magnitud del asunto, de la importancia de la privacidad, de la reacción del público y de la necesidad de ser prudentes y respetuosos ante este tipo de informaciones. Hemos analizado las posibles motivaciones detrás de una filtración así y las implicaciones que tiene para una figura pública como Ande. Quiero agradecerles de todo corazón por haberse quedado hasta el final de este vídeo. Su compañía es lo más valioso para nosotros. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre todo este asunto. ¿Creen que es cierto? ¿Qué piensan sobre la protección de la privacidad en la era digital? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si les ha gustado este vídeo y quieren seguir recibiendo este tipo de contenido, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita. Nos ayudan un montón a seguir adelante. Hasta la próxima.